Jaén, Jaén. Buenas noches. Cuando Levi me convocó, muy parecido a lo que dijo Moshi, le pregunté qué tengo que ver yo con Bius y Tim Latoira. Entonces Levi me preguntó si hacía Gitas y Rambam. Le respondí que sí, para que le voy a mentir. Podés hablar. Me acuerdo cuando estaba en la mitad del secundario y empecé a frecuentar el Beis Chabad en Villa del Parque con Rabino Stoller. Al principio, obviamente su estudio está más relacionado con un estudio de Beis Chabad, que Rabino Stoller es un gran moré, pero sin lugar a dudas que un joven de 16 años está para una yeshiva. Y ahí el rabino me dijo, ¿por qué no vas a la yeshiva, abuelo, a estudiar? Lo primero que se me vino en mente fue, pienso lo que se le viene en mente a cualquier joven con quien yo puedo hablar hoy en día, que yo no quiero ser rabino, ¿para qué voy a ir a una yeshiva? O sea, uno está acostumbrado que uno estudia con un objetivo. Yo no conozco gente que estudie en medicina y no aspira a ser un médico. Yo no conozco un joven que estudia arquitectura y no pretenda ser un arquitecto. Entonces mi cálculo era matemático. Si yo no pretendo ser un rabino, ¿para qué voy a ir a una yeshiva? Entonces el rabino me trató de explicar de que en la yeshiva no solamente uno va a estudiar para ser un rabino, sino que no hay un objetivo por detrás del estudio de la Torah, pero la teoría es la teoría, y hasta que uno no lo ve con sus propios ojos es totalmente diferente. Me acuerdo cuando llegué a la yeshiva, en el mismo lugar que está ahora, entré ahí al Zal, como no está acá presente lo puedo contar, estaba Berel Boingarten, Berele, sí, no, Berel Boingarten, Berele para los amigos, y él estaba estudiando. Fue la primera imagen que yo me llevé de la yeshiva, y ahí entendí lo que el rabino Stoller me estaba diciendo, que estudiar no es solamente con fines de ser un rabino. Y esto es algo muy difícil en nuestra vida, nosotros como Hasidim, como Yiddim, como Yehudim, entender que el estudio no es con un objetivo de lograr algo. El estudio de por sí es el objetivo. Y por lo menos en mi cabeza eso era algo muy difícil, poder estudiar sin un objetivo, sino el solo hecho de estudiar por el hecho de estudiar, por la mitzvah de estudiar. Entonces, pensando qué podía compartir con ustedes en lo que refiere al estudio de la Torah, hablo desde lo personal, cada persona es diferente, pero si de alguna forma lo que a uno le sirve lo puede compartir con el otro y le puede servir, bienvenido. Pienso que el problema que muchos de nosotros encontramos al estudiar Toire es que estudiamos Toire y son temas muy abstractos, no cercanos a nosotros, que no nos hablan de nuestra realidad. Y la persona, como ser humano, se puede llegar a aburrir, obviamente, de lo que está estudiando, y cuando empieza el aburrimiento es ahí donde empiezan todos los problemas. Entonces, no es algo que uno lo descubre, sino que el Rebbe lo trae, pero en infinidad de cartas y sijes, que más allá de lo que la persona está obligada a estudiar, porque hay cosas que uno está obligado a estudiar, uno no puede ser un Nid sin estudiar Shulchan Aruch, uno no puede ser un Hosid sin estudiar Gitas, puede serlo, pero digamos, es un must, es una obligación.
La persona siempre tiene que buscar lo que le gusta. Mashelibo Hofetz. Lo que la persona encuentra placer, satisfacción, en eso es donde la persona va a encontrar justamente atracción y no aburrimiento. La toire es tan amplia, tiene tantos campos de estudio. Está el que le gusta Arcides, está el que le gusta Nigle, está dentro del que le gusta Nigle, está el que le gusta Aloje, está el que le gusta Gemore, está el que le gusta Rambam. Cada uno tiene sin duda algo dentro de la toire que puede encontrar que le dé una satisfacción. Otro de los puntos que, por lo menos a mí en lo particular, me pasa, es que estudiamos, pero no retenemos lo que estudiamos, sino que estudiamos y nos olvidamos lo que estudiamos y no podemos retener. Si realmente uno podría recordar todo lo que estudia, sin duda estaría en otro nivel de conocimiento de toire. Escuché de un mashpia que dijo que primero de todo es Yodua lo que dice la Mishnah, lo estudiamos hace unas semanas atrás en Pirkei Avos. ¿Quién es un Jochen? Un Jochen es el que aprende de todos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto acá? Normalmente uno está acostumbrado a pensar que el sabio es el que sabe. Sin embargo, Pirkei Avos viene y cambia todo el concepto y nos dice, no, sabio no tiene que ver con lo que sabes, sino tiene que ver con tu disposición a aprender. Cuando la persona se dispone a aprender, y pienso, me pasa a mí en lo personal, que cuando uno se sienta a estudiar algo, uno como shliach, y pienso que todo Josid es un shliach, uno siempre está pensando, ¿cómo le voy a decir esto a la persona a quien quiero compartir este pensamiento? Y acá me parece que hay un error clarísimo. Cuando uno estudia pensando desde el vamos, cómo transmitir ese mensaje. Sin lugar a dudas que un shliach, un moré, o más bien un comerciante, que es seguro que cuando va a poner el film a alguien siempre está acompañado con un board, con una sige. Uno, todo lo que estudia no lo estudia para uno, sino que uno lo estudia ya pensando en cómo transmitir ese mensaje y al final de cuentas se transforma uno en simplemente como un conducto donde pasa una información pero no retiene absolutamente nada. Entonces es fundamental que la persona cuando se sienta a estudiar entienda que ese estudio es para uno. Por eso, sin duda, esto es recomendado por todos los mashpim y una persona con un poco de sentido común, que cada persona tiene que tener, más allá de lo que estudia para enseñar, y cuando uno dice estudio para enseñar también se refiere uno como padre para enseñarle a sus hijos o para compartir una sija en la mesa de llaves, uno tiene que tener estudio para uno personal, cosas que tienen que ver para mí lo personal y de alguna forma como que tomar un ajlote de que esto no lo voy a compartir o no es mi objetivo compartir este mensaje con los demás. Se trae en el Tanye de que el estudio de la toire sin dudas es una de las mayores conexiones que uno puede lograr con Hashem. Y en el estudio de la toire es duda de que hay dos niveles. Está lo que es el estudio de la toire en lo que refiere a estudiar toire para uno entender y para uno cumplir, y por ejemplo el Shulchan que uno tiene que estudiar para saberlo. Pero después también está el concepto, llamémoslo, místico de la toire, que uno estudia toire por el solo hecho de estudiar toire más allá de lo que uno va a aprender, ya que hay un montón de temas dentro de la toire que no tienen una aplicación en la práctica. Entonces, yo en lo personal trato de, sin duda, de estudiar Hasides todos los días. A veces uno tiene más tiempo, a veces uno tiene menos tiempo, a veces uno puede estudiar simplemente el Tanya del día, a veces uno puede estudiar un capítulo de Tanya, a veces uno puede estudiar un Maimer entero, a veces uno tiene fuerza de levantarse más temprano, a veces uno tiene que, en medio de las apuradas, estudiar. Pero algo fantástico que yo veo es que
Yo no sé si es una shvoje protis, que lo que uno estudia, después uno encuentra dónde verlo en su propia vida, o justamente porque uno estudia eso, eso genera que en la semana me sucedan ese tipo de cosas que uno estudió. Me inclino más por la segunda versión, que lo que uno estudia, justamente eso es lo que genera que va a suceder en mi semana. Hablando del tema de Gitas y Rambam, también ayudó al borde del Alter Rebbe, de que uno tiene que vivir con el tiempo, y uno lo ve en la práctica también, de que uno lo que estudia en el Gitas de ese día o en el Gitas de esa semana, o que uno mamish lo ve como tiene una aplicación en la práctica para lo que uno hace, para lo que a uno le sucede, o para cuando uno tiene que hablar con alguien, o uno se esfuerza y lo termina encontrando, y lo mismo con el Rambam. Algo que encontré también muy atractivo es escuchar Sijas del Rebbe. Escuchar Sijas del Rebbe. No soy una persona que nací en un contexto donde se habla yiddish ni por parecido. Pero con esfuerzo uno puede ir aprendiendo. Y hoy en día hay diferentes plataformas para poder escuchar la Sija del Rebbe y seguirla tratando de entender palabra por palabra lo que dice el Rebbe. Hay Sija Yoimis, que está tanto para escucharlo directamente desde el celular o de la computadora. Hay un WhatsApp que manda, no sé ni quién es, un tal Mel Sharf, seguramente alguien lo conoce, que manda todas las semanas un fabrengen entero del Rebbe, dividido por sijes. Entonces a veces uno tiene que entrar a una página, ya el Yetzerore entra uno ya al celular y ya se pierde navegando. Sin embargo, te lo mandan por WhatsApp, en WhatsApp estás todo el día, entonces lo tenés la sija ahí, escuchas una sija, dura 15, 20 minutos, no tiene los nigunim, mal o bien, pero en un aspecto es más fácil porque uno va concreto. Y también uno tiene Sija Yoimis, que son 10 minutos de Sijas del Rebbe todos los días del tema del día, o del Gitas del día, o Rabin Shobues habla de la temática del Yontel que viene, y uno tiene milo traducido o desgrabado lo que el Rebbe está diciendo. Y aún para una persona que no sabe Yiddish lo puede seguir tranquilamente porque la mitad es en Lashon Kodesh. Como último, para ir cerrando, a pesar de que uno que estudió en una yeshive, o afirmo el que no estudió en la yeshive, y se esforzó por estudiar en los Kodesh, o más todavía si uno tiene la posibilidad de estudiar las sijes en su idioma original cuando fueron escritas en Yiddish, sin duda, para nosotros como argentinos, no tiene comparación estudiar en castellano. Es fundamental, y no tengo vergüenza de decirlo, es fundamental que uno estudie en el Mameloshon, en el idioma de uno, porque el Nefesh Abahamis de uno entiende eso. Mi Yetzerore no piensa ni en Lashon Kodesh, ni en Yiddish, ni en el idioma de la Gemore. Mi Yetzerore entiende castellano y uno tiene que estudiar en el idioma del Yetzerore, y eso es algo claro. Hoy en día hay infinidad de libros en castellanos, hay Maimorim en castellano, hay Rambam en castellano, hay Gitas en castellano, hay absolutamente todo en castellano con traducciones excelentes. Y a veces uno viene estudiando Gitas durante años, y cuando lo estudia en castellano se da cuenta uno que no había entendido literal lo que estaba diciendo un Rashi, lo que está diciendo el Alter Rebbe en el Tanye. Uno no entiende o uno no se habla a sí mismo si no es en castellano. Así que muchísimas gracias, Levi, por la organización. Shkoyach.